Inician los días de acción en solidaridad con el Sindicalismo Democrático e Independiente de México. Organizaciones de trabajadores nacionales e internacionales que conforman la Alianza Trinacional de Solidaridad expresaron su repudio a las políticas antilaborales que se aplican en nuestro país. Las acciones que se realizarán en nuestro país tendrán réplica en Europa, África, Asia y en América Latina. Estamos orgullosos de que estamos aquí con una delegación fuerte de Quebec y de Canadá y compartir con ustedes este evento. Este evento es muy importante para nosotros porque estamos en solidaridad con los sindicatos de los Estados Unidos y también de México y por supuesto de Quebec y de Canadá. Para nosotros es un ejemplo muy importante porque tenemos que trabajar con las comunidades como sindicatos, no podemos quedarnos solo en el sindicato, tenemos que ampliar la lucha y este es un ejemplo muy importante de que ellos están haciendo eso. Entonces vamos a llevar este ejemplo a nuestro país para que nuestros socios, nuestros afiliados sepan cómo avanzar o cómo profundizar la lucha. Estamos en solidaridad con todos ustedes. Esta delegación canadiense y de Quebec nos alegra de estar acá y vamos a luchar junto con ustedes como un proyecto común, también en algunos proyectos dentro de nuestro propio país. Vengo en representación de UNI, Sindicato Global, el Sindicato Global del Sector Servicios, que nuclea alrededor de 20 millones de trabajadores, de los cuales 5 millones se encuentran en nuestra América. ¿Qué tema recurrente el de México? En todos nuestros congresos, en todas nuestras actividades, aparece México, aparece la violación sistemática a los derechos humanos y dentro de ellos a los derechos fundamentales en el trabajo. Y aparece esa vergüenza, ese oprobio que significan los contratos de protección patronal. En el último congreso, la última conferencia de UNI América realizada en Montevideo en el mes de diciembre, un punto especial de esa conferencia, una resolución especial fue nuestro total apoyo a la lucha de los trabajadores mexicanos y a la lucha de los trabajadores todos. Por eso desde la UNI pueden ustedes contar con nosotros, los trabajadores mexicanos. Estamos dispuestos a trabajar conjuntamente con nuestros hermanos del resto de los sindicatos globales para decir que estamos presentes con los trabajadores de México y con su lucha. Como miembro del Consejo Ejecutivo de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, que aglutina a todo lo que mueve a la sociedad y a la carga en el mundo, pilotos aviadores, sobrecargos, marina mercante, ferrocarriles, transporte de carretera, urbano, en fin, todo. Tenemos conocimiento de este golpeteo a los trabajadores, como les comento, no únicamente del sector transporte. Exactamente el día de ayer, en España estalla una huelga de la aerolínea Iberia, en donde están tratando de separar a más de 3.800 trabajadores y ya con la amenaza de bajar el salario. Esto es un ejemplo de lo que está sucediendo en nuestro país. En nuestro país, desgraciadamente, el golpeteo es muy fuerte. Ya lo vimos, que el presidente que se dice del empleo y que ahora desvergonzadamente va a Harvard a decir que el país va por buen camino, despide a 43,000 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, así como da casi por terminado o terminada la empresa mexicana de aviación, que también deja en la calle a muchos trabajadores del sector aéreo. No se diga de los compañeros mineros, todos ustedes conocen el golpeteo que durante 6 años
le han hecho a los compañeros mineros y que desgraciadamente ha causado muertes de trabajadores en activo. Unidos podemos someter a las transnacionales y a la globalización deshumanizante. Esta es una mención que hizo ayer Rafael Correa al tomar posesión como presidente de la República de Ecuador. Creo que es un acierto que haya mencionado estas palabras, porque solamente la unidad de los trabajadores de cada país y a nivel internacional podemos evitar este golpeteo tan cruel que están haciendo muchos gobiernos. Bring you greetings from the U.S. and from my national union, United Electrical Workers, UE. Les traigo saludos de Estados Unidos, de mi sindicato, los trabajadores eléctricos, UE. And from thousands of UE members who live and work and struggle for justice as you do, all across the United States, from California to Connecticut. Y de los miles de integrados del sindicato UE que viven y luchan por la justicia en todas partes de Estados Unidos, desde California hasta la costa atlántica. As we meet here this morning, members of UE and other U.S. unions are demonstrating at Mexican consulates across the U.S. to call attention to the workers' rights emergency in Mexico today. Mientras estamos reunidos aquí, los afiliados de nuestro sindicato están haciendo manifestaciones frente a las embajadas mexicanas en todas partes de Estados Unidos. The first U.S. demonstration took place at a consulate in Raleigh, North Carolina, the capital of that state, yesterday. La primera manifestación tuvo lugar ayer en el estado de Raleigh, North Carolina, frente al consulado mexicano. UE members will also join protests in Boston, Chicago, LA, and other cities as the week goes on. En esta semana, los afiliados de UE van a participar en manifestaciones en Boston, en Los Ángeles y Chicago. Finally, we call for an end to the repression and persecution of trade union leaders and activists. Finalmente, llamamos por un fin a la persecución de los trabajadores mexicanos. The list of victims in Mexico is long and demonstrates the dire nature of the workers' rights emergency. La lista de trabajadores es largo y muestra la situación malísima en México. Mine workers, Mineros, electrical workers, trabajadores aviation electricistas, workers, trabajadores de aviación, shoe workers, trabajadores de calzado, auto workers. trabajadores de automotriz. La lista es larga. We say it is time for justice in Cananea, Decimos que es la hora para la justicia en Cananea and time for the safe return of the mine workers' president. y el regreso seguro del presidente de los mineros. We have visited him in his exile in Canada. Lo hemos visitado en exilio en Canadá. Yesterday, we proudly marched with the mine workers to demand long overdue justice at Paso de Cancho. Ayer marchamos orgullosamente con los mineros para demandar la justicia en Paso de Concho. We also call for justice for our brothers and sisters in the Electrical Workers Union, SEMEG. También hacemos la llamada para la justicia para nuestros hermanos en el sindicato de electricistas. We reject the misruling of the Mexican Supreme Court. Rechazamos el fallo de la Corte Suprema Mexicana. We reject it as an insult to workers' rights, and we reiterate our call for the reinstatement of the fired workers. Lo rechazamos como un insulto a los derechos humanos y llamamos por la reinstalación de estos trabajadores. I close on this note. Quiero terminar con esto. The bonds between U.S. and Mexican unions are very real. Los vínculos entre los sindicatos de Estados Unidos y México son verdaderos, They are strong. son fuertes. My union has been a close ally of the Authentic Workers Front for more than 20 years. Mi sindicato ha sido un aliado cercano al frente, al FAR por muchos años, Frente Auténtico del Trabajo. Our shared concerns about human and labor rights are genuine. Nuestras preocupaciones compartidas con respecto a los derechos humanos y laborales son verdaderas. We urge the EPN government to respect the freedom of association, Y llamamos al gobierno de IPN
a respetar las libertades de asociación, to respect labor rights, los derechos laborales, to act on the need for decent work, actúan en la necesidad de trabajo digno, and we put governments in both our countries on notice. y estamos dando el aviso a los gobiernos de los dos países. We are prepared to fight for these rights Estamos preparados a luchar por estos derechos y seguir luchando until a measure of justice is won. hasta que haya justicia. Thank you. Na solução dos casos pendentes. Há no caso dos mineiros, há no caso da mexicana, da reação, há no caso do SME, há no caso de Sandac, há no Continental Tires, há problemas que vêm se pendendo há 7, 6, 5 anos sem solução e nós queremos que esses casos sejam solucionados. Nós outros, enquanto industrial Global Union, estamos usando nessa semana também de solidariedade a México as redes sindicais. Então, em cada uma dessas empresas, por exemplo, no caso do SME, os sindicatos e filiais industrial do setor elétrico estão se mobilizando, escrevendo cartas ao governo americano, enquanto categoria, enquanto setor elétrico, exigindo solução. No caso da Sandac, todos os trabalhadores de calçados afiliados à industrial em Bangladesh, em Brasil e Argentina, estão escrevendo a direção da empresa Sandac exigindo a solução do caso aqui em México. E assim se vai nos mineiros, toda a nossa rede de sindicatos mineiros estão escrevendo ao governo do México e à PKC, da empresa finlandesa em Cidade da Cunha, para que haja recuento justo e a readmissão de los membros do comitê executivo que foram despedidos. Então assim se vai cada problema criando uma solidariedade não unicamente horizontal, ou sim, também vertical a nível de setores. Pelo mais importante que eu queria dizer cá é que isto só é possível porque os teles foram capazes, os teles americanos foram capazes de construir uma unidade interna que hicesse com que o movimento sindical internacional passasse a respeitar os teles e passasse, enquanto corrente, enquanto grupo, e passasse a ser solidário com os teles, porque na primeira semana global que chamamos há 4 anos, praticamente os sindicatos americanos não se mobilizaram. Então, depois do debate, da criação da Internacional de Solidariedade, se vê que os teles, apesar de diferenças culturais, ideológicas que existem em todo o mundo, são capazes de construir unidade, são capazes de ser solidários uns com os outros, e isto é que faz com que o Sindicato Internacional também se mostre disposto a lutar com vocês, ombro a ombro, porque sabe que os teles estão lutando juntos e nada mais justo do que nós também nos juntarmos aos teles. Esta é a mensagem. Vamos à luta. Hoje à tarde há um pronunciamento público da semana na sede do SME e vamos continuar esta semana y siempre na luta con ustedes. En la Alianza Trinacional de Solidaridad mantenemos nuestro compromiso con las luchas de las y los trabajadores en Canadá, Estados Unidos y México, fortaleciendo nuestros lazos de solidaridad para enfrentar más allá de las fronteras las agresiones de los gobiernos y del capital. En México, de forma sistemática, se vive una grave violación a los derechos humanos y laborales de los trabajadores, dejándonos en un permanente estado de indefensión. El Congreso de la Unión aprueba reformas a la legislación laboral claramente violatorias a los derechos constitucionales de los mexicanos y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, mientras instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúan en un sentido contrario a la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. Por ello, condenamos la actuación denigrante de las instancias de la impartición de justicia y del gobierno mexicano que atentan en contra de la libertad sindical, de la contratación colectiva, el derecho de huelga y el derecho al trabajo digno. Repudiamos la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de manera arbitraria revocó el amparo concedido a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que los reinstalaba en sus puestos de trabajo. En México, el objetivo de aprobar vía fast track
Las reformas a la legislación laboral tienen la finalidad de obedecer los mandatos de las corporaciones transnacionales y los organismos financieros internacionales, puesto que fortalece el sindicalismo de protección patronal, establece como norma la simulación de la relación laboral, legaliza el concepto del outsourcing, impone a ultranza una flexibilidad laboral y unilateral de las relaciones laborales, elimina la estabilidad en el empleo, incrementa la informalidad, precariedad e inestabilidad, afectando principalmente a los trabajadores de mayor antigüedad, a jóvenes y mujeres. Socava la contratación colectiva y profundiza la tendencia a convertirnos en el paraíso del trabajo precario por medio de la reducción extrema del costo de la mano de obra en estas condiciones. Por estas razones, numerosas organizaciones sindicales mexicanas hemos promovido millones de amparos para reclamar la inconstitucionalidad y la violación de la normatividad internacional que caracteriza la actual Ley Federal del Trabajo y detiene sus efectos nocivos contra toda la población de los trabajadores. Aunque la crisis global no fue culpa del pueblo trabajador, ha sido el pretexto para la generalización de la violación a los derechos laborales en el mundo. En México, Estados Unidos y Canadá, la violación a la libertad sindical y a la contratación colectiva se ha utilizado como pretexto para reducir salario, prestaciones y empeorar las condiciones de trabajo, incluyendo la agresión a los derechos de los trabajadores de los distintos niveles de gobierno y de los servidores públicos, impidiendo el derecho a la contratación colectiva, llegando a interferir y hasta la retención de las cuotas sindicales. En este mes de febrero, durante los días 19 al 24, las principales organizaciones sindicales globales, como la Industrial Global Union, la UNI Global Union, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, la Confederación Sindical Internacional, la Confederación Sindical de las Américas y los sindicatos que conformamos la Alianza Trinacional de Solidaridad, junto con otras organizaciones, realizaremos diversas acciones internacionales en el marco de esta campaña denominada Días de Acción Global con México. Por esto demandamos derogación de las reformas patronales a la Ley Federal del Trabajo, desaparición de los contratos colectivos de protección patronal y el control corporativo del Estado mexicano sobre la clase trabajadora, reemplazar las juntas de conciliación y arbitraje, recuperación del poder adquisitivo del salario, solución a las demandas de los conflictos laborales de reinstalación a los trabajadores despedidos del SME, libertad inmediata a los luchadores sociales encarcelados, recuperación de los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos, solución a las huelgas mineras de Cananea, Tasco y Sombrerete, reactivación de Mexicana de Aviación y reapertura de Calzado Santa, reconocimiento al sindicato de Honda, reconocimiento a la contratación colectiva de Continental, UMT y PP y Atento, respeto a los derechos laborales por parte del gobierno del Distrito Federal. Las organizaciones que signamos la presente declaración ratificamos nuestra unidad solidaria en contra de la violación a los derechos laborales que están agobiando a la clase trabajadora y expresamos nuestro rechazo a todo intento o iniciativa que vulnere al pueblo trabajador de México, los Estados Unidos y el Canadá. Es difícil cuando un patrón despide a un trabajador, pero es más difícil cuando lo hace el gobierno. En el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas lo hizo el gobierno, despedir a 44,000 trabajadores. No hay antecedentes en el país ni en el mundo que en plena crisis financiera utilicen las Fuerzas Armadas y Militares para despojar a los trabajadores de un sindicato que ha cumplido 98 años de existir en nuestro país.
Y es muy importante señalarlo porque la problemática que vivimos en México también se está viviendo en todo el mundo. Vemos cómo en Europa se pierden empleos, cómo disminuyen pensiones, cómo condenan a los trabajadores a la miseria, y debemos de etiquetarle el nombre. ¿Quién es el responsable de toda esta crisis financiera y económica mundial? Es la política económica neoliberal que han impuesto a lo largo de más de 3 años, en que la única forma de parar esta política económica neoliberal es con la movilización de todos los trabajadores. Los electricistas no queremos ir de migrantes a Estados Unidos y a Canadá, porque a eso nos están condenando. La segunda fuente de ingresos en nuestro país es con las divisas que mandan los connacionales que viven en Canadá, que viven en Estados Unidos, para llevar dinero a sus familias. Y esta política entonces observa que buscan atraer inversiones a México, porque en México pues será la esclavitud de los nuevos trabajadores en este país, y van a verse afectados también los trabajadores canadienses, los trabajadores estadounidenses. Hoy se vendrán aquí, como lo han hecho de manera acostumbrada, a llevarse donde paguen menos en cuanto a la fuerza de trabajo. Y hay que levantar la voz. No pueden los países de Canadá y Estados Unidos hacer tratados internacionales con un país que no cumple con las legislaciones laborales y busca precarizar el empleo. En el caso del SME, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 30 de enero, después de una lucha de más de 3 años, 4 meses, buscando a través de la vía legal constitucional resolver el conflicto, el 30 de enero, de manera autoritaria, antidemocrática, dictatorial, sepulta los derechos de los trabajadores electricistas y de los derechos de los trabajadores de este país. No habrá entonces en el futuro justicia para los trabajadores en México. Por lo que les planteamos a ustedes, a las organizaciones internacionales, que nos ayuden a publicar esta declaración de esta jornada trinacional o internacional, para que se publique en sus países, para que se observe que en México se violentan todos los días los derechos humanos, los derechos laborales, para que se observe que en México está la criminalización permanente de la lucha social. Por eso les pedimos, vamos a hacer una caravana partiendo desde el Distrito Federal para cruzar las principales capitales de los estados en México, pasar a Estados Unidos, llegar a Washington en esa caravana, visitar los locales de sus sindicatos en Estados Unidos para explicar este problema que es para todos los trabajadores, no nada más para los electricistas, sino para todos los trabajadores en su conjunto, que permita y obligue a este gobierno actual, restablezca la legalidad del Estado de Derecho, respeten los tratados internacionales, los convenios que México tiene firmados con esos países. Uno de los países que más le invierte para hacer lobby internacional y hacer creer a la comunidad internacional que se respetan en México la legislación y los derechos humanos es México. Por eso decirles que dentro de nuestra asamblea como sindicato, a pesar de toda la criminalización que han hecho, las detenciones recientes de 10 compañeros que estaban en la cárcel, logramos con la solidaridad de ustedes y la movilización, se liberan a 9, queda 1 en la cárcel. Vamos a continuar luchando por su libertad, con golpes o lo que sea que nos han venido dando a través del ejército y toda la criminalización de los medios. Vamos a continuar, no vamos a renunciar a nuestro derecho legítimo al trabajo y vamos a defender a nuestro sindicato mexicano de electricistas. Muchas gracias. Las organizaciones señalaron que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto mantiene la continuidad de la política gubernamental que no respeta los derechos laborales, como el derecho de huelga, el derecho al trabajo y el derecho a la contratación colectiva y auténtica. Por el derecho y la justicia del trabajador, ESME 1914.